Hola familia, bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa El Multiverso del Miedo. Yo soy Kai y esta noche la historia que nos compete nos va a trasladar al siglo XIX en Europa a hablar de una de las figuras que por mucho son de las más famosas en los años del romanticismo y que se popularizó gracias al escritor Bram Stoker con su novela Drácula. Estoy hablando de la figura del vampiro, mítica figura de terror, pero a su vez que despierta en el imaginario colectivo grandes historias de romance, pasión, drama y, por qué no, pues la imaginación de chicos y grandes sobre el poder tener la vida eterna. Vamos pues a iniciar con esta historia y al final pues algunos comentarios breves y pues terminamos el programa de hoy, que espero que no se alargue mucho. Espero que les guste este contenido. Recuerden seleccionar la campanita, suscribirse y comentar para que el algoritmo de YouTube nos favorezca y nos recomiende y así podamos llegar a más personas con este proyecto. Iniciamos. La historia se titula El legado obscuro. En una gélida noche de otoño, el 14 de noviembre de 1830, en un pequeño poblado de nombre Valmont, enclavado en las colinas de una antigua región europea, la bruma se alzaba como un manto espectral sobre las casas de piedra y los caminos empedrados. El viento silbaba a través de los callejones estrechos y las sombras danzaban en la luz mortecina de las farolas de aceite. Era una noche en la que los grillos y otros insectos nocturnos creaban una sinfonía inquietante, una banda sonora natural que parecía anunciar que algo siniestro estaba por suceder. En una modesta pero distinguida casa de la villa, la familia Delacroix se preparaba para el descanso. El patriarca, Antón Delacroix, un hombre de porte austero y mirada penetrante, se encargaba de los negocios de la pequeña herencia familiar, mientras su esposa, Marguerite, era conocida por su dulzura y ferviente devoción a la religión. Sus dos hijos, Louis, de 12 años, y Amélie, de 8, jugaban a la luz trémula de una vela en la sala, ajenos al presagio que se cernía sobre ellos. Esa noche, en el exterior, un ser de sombras emergió en la penumbra. Era un vampiro, de figura esbelta y mirada hambrienta, cuyo rostro pálido parecía fundirse con la negrura de la noche. Con una velocidad sobrenatural, el vampiro irrumpió en la casa de los Delacroix. Se dice que lo único que se oyó fueron el suave roce de su capa y el estremecedor silbido del viento al pasar junto a las ventanas. Antón, despertado por un presentimiento inhumano, intentó amarrar a su familia a la seguridad, pero ya era demasiado tarde. La criatura se abalanzó sobre Margaret, dejando tras de sí un reguero de sangre y un grito ahogado que se perdió en la oscuridad. La tragedia consumió esa noche en Valmont y desde entonces el nombre de la Croix se convirtió en sinónimo de maldición y oscuridad. Los habitantes del pueblo, de rostros marcados por la vida y la superstición, comenzaron a murmurar en voz baja que la criatura era un ser condenado que había venido a cobrar una deuda ancestral. Los años transcurrieron y el recuerdo del sangriento suceso se fue desvaneciendo en la memoria colectiva de Valmont, pero no para la familia de la Croix. A lo largo de las generaciones, la tragedia se convirtió en una leyenda oscura, transmitida de padres a hijos, con la esperanza de evitar repetir el error del pasado. Con el tiempo, la maldición se extendió de forma sutil. Desapariciones extrañas, enfermedades inexplicables y una sensación persistente de inquietud rondaban a los descendientes de Antón. Avanzamos rápidamente al presente, en la actual Valmont, un pueblo que ha conservado el encanto de la vieja Europa, con calles empedradas, fachadas de piedra y el eco de las antiguas leyendas.
se han empezado a encontrar cuerpos sin vida en los bosques cercanos, en condiciones que recuerdan el ritual macabro de 1830. Los forenses no encuentran explicación y los lugareños, con rostros serios y voces temblorosas, aseguran que es obra de la misma oscuridad que, hace casi 2 siglos, asoló a la familia de la Cruz. Ante este inquietante regreso del mal, los descendientes de la familia, ahora encabezados por Adrien de la Croix, un hombre de 38 años, han llamado a Gabriel Moreau, un investigador de lo paranormal y descendiente lejano del tatarabuelo que se atrevió a enfrentar al vampiro. Gabriel, un hombre de mirada intensa y espíritu curioso, es conocido en la región por sus estudios sobre lo inexplicable y su determinación para acabar de una vez por todas con la maldición familiar. La investigación de Gabriel lo llevó a recorrer los rincones oscuros de Valmont. Se reunió con ancianos que contaban historias de noches en las que la niebla parecía cobrar vida, de gritos que se perdían en el viento y de una presencia que parecía acechar los caminos del bosque. Durante sus pesquisas se enteró que cada vez que aparecían los cuerpos sin vida, el cielo se oscurecía de manera antinatural y un silencio sepulcral se extendía por las calles. Los insectos nocturnos que normalmente tarareaban en un murmullo constante se volvieron extrañamente silenciosos, como si la naturaleza misma temiera despertar al mal. Gabriel examinó la antigua casa de los de la Croix, convertida ahora en una especie de museo y residencia familiar. Allí, entre retratos polvorientos y muebles antiguos, encontró pistas en diarios y cartas que hablaban del fatídico suceso de 1830. Un diario, en particular, narraba cómo el vampiro había emergido en una noche de tormenta, descubriendo con horror la frialdad de sus colmillos y la implacable sed de sangre. El relato detallaba la desesperación de Anton, la impotencia de Margaret y la inexplicable calma de los niños que, como en un trance, parecían no comprender la magnitud de la tragedia. Guiado por esos relatos y por las experiencias de los lugareños, Gabriel decidió organizar una expedición al bosque en la víspera del aniversario de aquel fatídico suceso, el 14 de noviembre. En esa noche, la luna estaba oculta tras densas nubes y la lluvia caía en cortinas delgadas, creando charcos que reflejaban la oscuridad del cielo. Los aldeanos se reunieron con rostros tensos y voces entrecortadas, mientras Gabriel preparaba sus instrumentos, amuletos, linternas de aceite y un viejo libro de rituales que había permanecido en su familia. La expedición se adentró en el bosque. El sonido del viento entre los árboles, el crujido de las hojas secas y el ocasional aleteo de un murciélago creaban una atmósfera de inminente peligro. De repente, en medio de un claro, se vislumbró una figura imponente, el vampiro. Sus ojos, brillando como carbones encendidos, recorrían al grupo con una mirada helada. El ser se movía con una velocidad sobrenatural y en un abrir y cerrar de ojos lanzó un grito sordo que hizo eco entre los árboles. Gabriel y los presentes sintieron cómo el pánico se apoderaba de sus corazones, pero él con voz firme recitó las palabras del antiguo ritual, invocando la luz y la protección de los santos. La lucha que siguió fue intensa. El vampiro parecía imparable, y cada vez que se abalanzaba, la noche se llenaba de un silbido agudo, como el chillido desesperado de la muerte. Sin embargo, la fe y la determinación de Gabriel, combinadas con los rituales heredados, lograron debilitar a la criatura. Con un último grito que parecía atravesar el alma, el vampiro se desvaneció en una nube de humo y sombras. El silencio que siguió fue tan absoluto que incluso el murmullo del viento pareció detenerse. Con el regreso del mal finalmente detenido, la familia de la Croix respiraba con alivio. Los cuerpos sin vida que se habían encontrado en los bosques fueron llevados a una ceremonia fúnebre, y la región, aunque aún marcada por la tragedia, empezaba a sanar. Gabriel se convirtió en un héroe local, y su investigación fue vista como el cierre definitivo a una pesadilla que había durado siglos. Sin embargo, la historia no termina allí.
En la actualidad, la familia de Lacroix ha decidido honrar el legado de aquellos que lucharon contra la oscuridad. Cada 14 de noviembre se realiza una ceremonia en la antigua casa familiar, donde se leen las crónicas del pasado, se encienden velas y se recuerda a quienes cayeron en aquella noche fatal. Se ha transformado la tragedia en un recordatorio de la importancia de la unión y la fe frente a lo inexplicable. Gabriel, ahora un hombre marcado por la experiencia, dedica su vida a estudiar y documentar hechos paranormales, con la esperanza de que la verdad detrás de los mitos se esclarezca y que nadie más sufra por el pasado oscuro. Con cada relato y cada historia invita a la reflexión. ¿Qué pasaría si el mal realmente acechara en las sombras y si la historia se repitiera una y otra vez? La historia del vampiro de Valmont se ha convertido en una leyenda urbana contada de generación en generación en aquel pequeño poblado europeo. Los habitantes, aunque escépticos en parte, mantienen viva la memoria de aquella noche fatídica, sabiendo que en la oscuridad pueden esconderse secretos que desafían la lógica y la ciencia. En las frías noches de otoño, cuando la niebla se asienta sobre los campos y el sonido de los grillos y murciélagos llenan el aire, algunos aseguran ver una sombra deambulando por las ruinas del antiguo hogar de los de la Croix. Y es que a veces las leyendas se entrelazan con la realidad de una manera tan inquietante que el temor se convierte en parte del alma de un lugar. La verdadera lección de esta historia es recordar que el pasado, por oscuro que sea, parece ser redimido con la fuerza de la fe y el valor de la unidad. Los hechos de 1830 y los recientes sucesos en Balmont nos recuerdan que, a pesar de que los errores pueden acechar en las sombras, siempre hay una luz capaz de disipar la oscuridad si somos suficientemente valientes para buscarla. Por tanto, no subestimes el poder del legado y la fe. La historia, por dolorosa que sea, puede enseñarnos a enfrentar nuestros miedos y a redimirnos, siempre que abracemos la luz que reside en el corazón de aquellos que no han olvidado el valor de la esperanza. Y así, amigos, terminamos esta historia de los años 1830, que más que una historia real parece una epopeya de vampiros. La historia de una familia que, perseguida por un funesto pasado, no olvidó los errores cometidos y pues transmitieron de generación en generación la enseñanza hasta que, llegado el momento, uno de los descendientes de aquella primera familia de la Croix buscó a otro de los descendientes, un tataranieto de uno de los participantes de la tragedia original, y juntos le dieron fin a la criatura que había estado atormentando a su familia durante generaciones. Sin embargo, amigos, cabe destacar que la moraleja en esta historia es que, a pesar de que el tiempo pueda marcarlos, lastimarlos e incluso forjarles su carácter, siempre hay esperanza y siempre hay luz al final del camino para quienes se atreven a luchar y buscar la solución a las cosas. Si esta familia se hubiera agachado y quedado con sus remordimientos, muy seguramente al regreso de la bestia se hubiera repetido la tragedia. Sin embargo, con la enseñanza de la generación tras generación, al final lograron aprender de los errores de sus ancestros y resolvieron, o en parte resolvieron, pues la tragedia que los había estado marcando por casi 200 años. Así finalizamos este capítulo de El multiverso del miedo. Espero les haya gustado esta pequeña y corta historia que les quise traer el día de hoy. Recuerden que no siempre voy a traer historias reales al canal, a veces leyendas, a veces historias incluso escritas por mí mismo, y otras veces historias compartidas por algunos amigos o pues seguidores del canal. Todo depende de cómo se vayan dando las cosas, pero dado que el canal es nuevo y no ha habido comentarios pidiendo un tema en específico, pues tiene que salir de mi ingenio y de mi amor por la pues literatura oscurantista. Entonces, apóyenme dejándome comentarios en el canal, qué es lo que quieren ver, si me cuentan sus historias mejor que mejor, porque seguramente voy a poder darles voz y traerlos en un episodio del multiverso del miedo. Gracias por estar ahí, no se olviden de compartir, suscribirse, seleccionar la campanita y dejen sus comentarios.
Los espero en el próximo episodio del Multiverso del Miedo. Yo soy Kai y hasta la próxima.